Eclipses de sol para principiantes. Todo lo que debes saber sobre los eclipses solares. ¿Qué es un eclipse de sol? ¿Qué causa los eclipses y por qué? ¿Con qué frecuencia ocurren los eclipses? Cuando termines de ver este video, tendrás todas las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre los eclipses solares. En términos generales, un eclipse solar es el fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta al sol, visto desde la Tierra. Esto ocurre cuando el sol, la luna y la Tierra están alineados. Dicha alineación coincide siempre con la luna nueva e indica que la luna está muy cerca del plano de la eclíptica. Los eclipses pueden ser totales, si la luz solar es totalmente ocultada por la luna, anulares y parciales, si solo una parte del sol es tapado. Pero antes de aprender un poco más sobre los eclipses de sol, primero debemos hablar sobre la luna. Fases de la luna. La luna es un cuerpo rocoso y frío de unos 3.476 kilómetros, unas 2.160 millas de diámetro. No tiene luz propia, pero brilla con la luz del sol reflejada en su superficie. La luna orbita la Tierra aproximadamente una vez cada 29 días y medio. A medida que gira alrededor de nuestro planeta, la posición cambiante de la luna con respecto al sol hace que nuestro satélite natural pase por una serie de fases, así: luna nueva creciente, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena, gibosa menguante, cuarto menguante, luna vieja menguante, y de nuevo, luna nueva. La fase conocida como luna nueva, en realidad no se puede ver, porque el lado iluminado de la luna se encuentra al otro lado de la cara visible desde la Tierra. El resto de las fases nos resultan familiares a todos, ya que la luna las recorre mes tras mes. La palabra mes se deriva del periodo de 29,5 días de la luna. Cuando la luna está en fase nueva, sale y se pone con el sol, porque se encuentran muy cerca en el cielo. Aunque no podemos ver la luna durante la fase de luna nueva, tiene un significado muy especial con respecto a los eclipses. Las dos sombras de la luna. Un eclipse de sol o eclipse solar solo puede ocurrir durante la luna nueva, cuando la luna pasa entre la Tierra y el sol. Si la sombra de la luna cae sobre la superficie de la Tierra, en ese momento, vemos una parte del disco del sol cubierto o eclipsado por la luna. Dado que la luna nueva ocurre cada 29 días y medio, podría pensarse que un eclipse solar ocurre una vez al mes. Desafortunadamente esto no sucede, porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra está inclinada 5 grados con respecto a la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Como resultado, la sombra de la luna generalmente pasa por alto la Tierra, cuando pasa por encima o por debajo de nuestro planeta, durante la luna nueva. Al menos 2 veces al año, la geometría se alinea perfectamente, para que una parte de la sombra de la luna caiga sobre la superficie de la Tierra, y se vea un eclipse de sol desde esa zona. La sombra de la luna en realidad tiene 2 partes. Primero, la penumbra. Es la tenue sombra exterior de la luna. Los eclipses solares parciales son visibles desde dentro de la sombra penumbral. Segundo, la umbra. Es la sombra interior y más oscura de la luna. Los eclipses solares totales solo son visibles desde dentro de la sombra umbral. Cuando la sombra penumbral de la luna toca la superficie de la Tierra, vemos un eclipse parcial de sol desde esa región. Los eclipses parciales son peligrosos de ver, porque la parte no eclipsada del sol sigue siendo muy brillante. Bien, familia, llegamos a la penumbra. Prepárense para la umbra. ¡La veré primero! ¡No, yo la veré primero! ¡Bájate, bodoque! ¡Oh! ¡Mi juguete espacial! ¡Wow! Escúchenme bien, vamos a hablar de esto por años. ¡Por años! Por fin me siento parte de una familia. ¡Oh, no puedo perdérmelo! ¡Solo un vistazo! ¡Oh, es hermoso! Debe usar filtros especiales o un proyector estenopeico casero para observar un eclipse parcial de sol de manera segura. ¿Cuál es la diferencia entre un eclipse solar y un eclipse lunar? Un eclipse lunar ocurre cuando la luna pasa a través de la sombra de la Tierra, obstruyendo la luz del sol, que normalmente debería llegar hasta nuestro satélite natural. Esto solo es posible cuando la luna está en la fase de luna llena. Realizaremos en un futuro un video complementario,
eclipses de luna para principiantes. Eclipses totales de Sol y el camino de la totalidad. Si la sombra interna o umbra de la luna toca la superficie de la Tierra, entonces se ve un eclipse total de Sol. La trayectoria de la umbra de la luna a través de la Tierra se llama el camino de la totalidad. Por lo general, tiene 16.000 kilómetros de largo, pero solo unos 160 de ancho, cubriendo menos del 1% de la superficie total de la Tierra. Para ver el Sol completamente eclipsado por la luna, debes estar en algún lugar dentro del estrecho camino de la totalidad. La trayectoria de un eclipse total puede atravesar cualquier parte de la Tierra. Incluso los polos norte y sur tienen un eclipse total tarde o temprano. Como cada eclipse total solo es visible desde un camino muy estrecho, es raro ver un eclipse desde un lugar en particular. Tendrías que esperar en promedio 375 años para ver 2 eclipses totales desde un mismo sitio, en la superficie de la Tierra. Por supuesto, el intervalo puede ser más corto o más largo. Por ejemplo, el último eclipse total visible desde la ubicación del planetario de Medellín en Colombia fue el 3 de febrero de 1916, y el siguiente será el Día de las Brujitas, si es que todavía se celebra, del año 2692. Esto es un intervalo de más de 776 años, pero entre los años 1571 y 1691, en los que también ocurrieron eclipses totales de Sol, transcurrieron 120 años. La impresionante totalidad. La fase total de un eclipse solar es muy breve, y rara vez dura más de unos minutos. Sin embargo, se considera uno de los espectáculos más impresionantes de toda la naturaleza. El cielo adquiere un sobrecogedor y extraño crepúsculo, cuando la cara brillante del Sol es reemplazada por el disco negro de la Luna. Rodeando a la Luna, aparece un hermoso halo como una tela de araña. Esta es la espectacular corona solar, un plasma supercalentado a 2 millones de grados de temperatura. La corona solo se puede ver durante los breves minutos de la totalidad. Presenciar tal evento es una experiencia singularmente memorable, que no puede transmitirse adecuadamente a través de palabras o fotografías. Los científicos aprovechan los eclipses totales como una rara oportunidad para estudiar la tenue corona del Sol. Para los astrónomos aficionados y los cazadores de eclipses, un eclipse de Sol presenta un objetivo tentador para fotografiar. Afortunadamente, fotografiar un eclipse solar es fácil, siempre que tenga el equipo adecuado y lo use correctamente. También es posible registrar un eclipse solar usando una videocámara. Los eclipses solares anulares. Desafortunadamente, teniendo en cuenta el gran espectáculo que puede ofrecer, no todos los eclipses de Sol son eclipses totales. A veces, la Luna es demasiado pequeña para cubrir todo el disco del Sol. Para entender por qué, necesitamos hablar sobre la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Esa órbita no es perfectamente redonda, sino que tiene forma ovalada o elíptica. A medida que la Luna orbita alrededor de nuestro planeta, su distancia varía de aproximadamente 356.000 a 405.000 kilómetros. Esta variación en la distancia de la Luna del 13% hace que el tamaño aparente de la Luna en nuestro cielo varíe en la misma cantidad. Cuando la Luna está en el punto cercano de su órbita, la Luna parece más grande que el Sol, y si ocurre un eclipse en ese momento, será un eclipse total. Sin embargo, si ocurre un eclipse mientras la Luna está en el punto alejado de su órbita, la Luna parece más pequeña que el Sol, y no puede cubrirlo por completo. Mirando hacia abajo desde el espacio, veríamos que la sombra umbral de la Luna no es lo suficientemente larga para llegar a la Tierra. En cambio, la antiumbra sí llega hasta la superficie. La trayectoria que recorre la antiumbra se denomina trayectoria de anularidad. Si está dentro de este camino, verá un eclipse donde un anillo de luz solar brillante rodea a la Luna en el momento del máximo eclipse. Los eclipses anulares también son peligrosos para mirar directamente a simple vista. Debe usar las mismas precauciones necesarias para ver con seguridad un eclipse parcial de Sol. Esto te lo indicaremos en un futuro video, cómo observar eclipses solares con seguridad. La anularidad puede durar hasta una docena de minutos, pero habitualmente es alrededor de la mitad de ese tiempo. Dado que la fase anular es tan brillante, la hermosa corona del Sol permanece oculta a la vista. Aún así, los eclipses anulares siguen siendo bastante interesantes de ver.
los raros eclipses híbridos. Hay un tipo de eclipse solar que falta por mencionar, y es un verdadero bicho raro. En raras circunstancias, un eclipse total puede cambiar a un eclipse anular, o viceversa, a lo largo de la trayectoria del eclipse. Esto sucede cuando la curvatura de la Tierra tiene diferentes puntos de contacto en el camino, con las sombras umbral, para los eclipses totales, y la antiumbra, para los anulares. En otras palabras, suceden justo en el momento en que la Luna está a una distancia en que su tamaño aparente cambia y pierde o gana su capacidad de cubrir por completo al astro rey. Para la fecha de realización de este video, el último eclipse híbrido fue en abril del año 2023, y el próximo será en noviembre del 2031. Frecuencia de los eclipses solares. Durante un periodo de tiempo de 5.000 años, entre el año 2000 antes de la era común y el 3000 de nuestra era, el planeta Tierra experimentará un total de 11.898 eclipses solares, repartidos según su clase, de la siguiente manera. Eclipses parciales 4.200, alrededor del 35%. Los eclipses anulares serán 3.956, el 33%, y los eclipses totales casi un 27%, es decir, 3.173 eclipses de este tipo. Los bichitos raros, los eclipses solares híbridos, suman 569, menos del 5% de todos los eclipses solares. Esto da como resultado un promedio de 2,4 eclipses cada año. En realidad, la cantidad de eclipses solares en un solo año puede variar de 2 a 5. Casi en el 75% de las veces, hay 2 eclipses de sol de cualquier tipo en un año. Por otro lado, es bastante raro tener 5 eclipses solares en un solo año. La última vez que esto sucedió fue en 1935, y la próxima vez será en el año 2206. Hablando específicamente de los eclipses totales, por lo general, hay uno cada 1 a 2 años. Aunque es posible tener 2 eclipses totales en un solo año, esto es bastante raro. Ejemplos de años que tienen 2 eclipses totales son los años 1712, 1889, el año 2057 y el año 2252. Desde Pasión Astronómica, tu canal de astronomía, esperamos que esta información te haya sido útil y puedas poder ver en un futuro uno de estos eventos. Para muchos, el mayor espectáculo que puede ofrecer la naturaleza.